Y gracias por seguir en sintonía en este es su programa Mujeres de Encuentro. Nos vamos a preparar para la reflexión del día de hoy y le decimos a nuestro Dios: tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mis senderos. Lo escuchamos en Salmos 118, 105. Y con esta hermosa salmo, nosotros le damos la bienvenida al Padre Nicolás Sánchez, quien estará con nosotros para reflexionar el día de hoy en esta serie de Mujeres de la Biblia. Y el día de hoy nos estará hablando de nuestra amada y querida Virgen María. Bienvenido, Padre, buenos días. Hola, buenos días. Una vez más con todos ustedes aquí en ESNE para hablar de alguien que yo realmente digo, yo no sé ni cómo me atrevo a hablar en 20 minutos de la Virgen María, porque eso no es solamente hablar, sino que se necesita hacer la experiencia de María como Madre de Dios y Madre nuestra también. Así, claro, Padre. Yo quisiera preguntarle por qué es tan importante aplicar el ejemplo de estas mujeres que hemos venido viendo en esta semana en nuestras vidas para seguir en este caminar. Yo he intentado llevar como un itinerario al elegir y al hablar de cada una de estas mujeres. Un itinerario que corresponde a la identidad propia de la mujer. En primer lugar, quién es la mujer a través de Eva, y cómo la mujer puede desarrollar su propio ser en cuanto mujer. Entonces ahí vimos cómo desde Eva la comunión, el don de la vida y la relación personal con el hombre es fundamental para desarrollar su ser como mujer, así como el hombre con la mujer. Por otro lado, tenemos cómo la mujer se inserta no solamente a un nivel individual, sino que tiene que insertarse en la sociedad. Y ahí está también la lucha por la vida, la lucha por la libertad de la mujer y su puesto en la sociedad a través de Ruth. Ruth es aquella que se integra en el pueblo de Dios. Y por otro lado, la mujer como discípula de Jesús. Y ahí presenté el itinerario de discipulado, sea a través de María Magdalena que de la Samaritana. Y hoy pues presentaremos a María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y por lo tanto Madre nuestra, que es la dimensión cristiana fundamental. Yo digo, y no lo digo yo, sino basado, ¿verdad?, en toda la tradición de la Iglesia, que no se puede ser cristiano sin ser mariano. Y creo que incluso María puede ser esa persona que nos ayude también en diálogo con nuestros hermanos cristianos de otras iglesias, porque creo que María es y sigue siendo hoy la que nos trae a Jesús y la que hace que Jesús nazca en cada uno de nosotros. Amén, Padre. Pues nuestro corazón ya está listo para recibir el mensaje del día de hoy y pues vamos a escuchar. Y yo empezaría también invitando, ¿no?, a preparar el corazón más que la mente para acoger a María en nosotros. Digo acoger a María porque acogiendo a María acogemos también a Jesús. Jesús va a nacer en nuestras vidas. Voy a tener 20 minutos, llegaré a lo que llegue en lo que he preparado, porque he preparado la vida de María en el Evangelio desde el principio hasta el final, pero quiero iniciar con el final, por si no llego. Y lo que quiero decir con esto es que, sobre todo, la palabra de Dios nos revela a María como la Madre de Jesús en primer lugar. Ya sabemos quién es Jesús, desde nuestra fe que se va revelando como verdadero hombre y verdadero Dios, y por lo tanto se convierte en Madre de Dios. Por otro lado, el Concilio Vaticano II nos habla de María como Madre y modelo de la Iglesia. Madre de la Iglesia porque engendra a Jesús y continuamente está engendrando a Jesús y nos acompaña en la obra y en la misión evangelizadora de la Iglesia. Es modelo de la Iglesia porque es un punto de referencia en el seguir y en la fidelidad a Jesús y en el estar con Jesús desde el inicio hasta el final de su vida, participando incluso en la vida de la Iglesia en Pentecostés y en el caminar misionero de la misma. Es la mujer que nos enseña a todos los cristianos el itinerario de fe. Juan Pablo II
en su encíclica sobre la Virgen María, Redentoris Mater, habla precisamente de ese itinerario de fe de la Virgen María, que también será discípula. Es la madre de Jesús que se convertirá en discípula de Jesús y por lo tanto se convierte en modelo de todos los cristianos, hombres y mujeres, del cómo seguir a Jesús. Y finalmente, María es la madre de todos nosotros. Es esa mujer al pie de la cruz con las otras mujeres y el discípulo amado a la que Jesús nos entrega como madre en la persona del discípulo amado y que ya en el Evangelio nos va a enseñar cómo hacer la voluntad de su Hijo. En las bodas de Caná se presenta como aquella que dice: hagan lo que Él les diga. Y cuando le preguntan a Jesús que sus madres, sus hermanos, parientes, ¿verdad? Ya sabemos, no voy a entrar en ese tema, lo buscan, Él dirá: ¿quiénes son mi madre y mis hermanas y hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad del Padre Dios, aquellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Y es ahí que María nos enseña, por lo tanto, a cumplir esa voluntad del Padre, escuchando y haciendo lo que Jesús nos diga. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir repasando poquito a poco o rápidamente, ¿verdad? No hay tiempo para más. Cómo María es presentada en los Evangelios. Y es casi un itinerario que los cristianos católicos estamos acostumbrados a recorrer. Y estamos acostumbrados a recorrerlo cuando rezamos el rosario. El rosario, si rezamos el rosario, ¿verdad?, sabemos lo que significa ir acompañados por María en nuestras vidas. Continuamente en el rosario es una contemplación de los misterios de la vida de Jesús, pero acompañados por María. María nos lleva de la mano, y nunca mejor dicho, porque es nuestra madre, para enseñarnos, mostrarnos, traernos a Jesús y así poder nosotros aprender a vivir desde Jesús nuestra vida. El rosario, por eso, es esa oración hermosa que nos enseña a ser cristianos, a seguir a Jesús. Y por eso creo que es una oración que no tenemos que perder en la Iglesia aún más. Cuanto más podamos descubrir la riqueza de esa oración, estoy seguro que muchos más se añadirán al rezo de esta oración contemplativa. Vemos a María desde el inicio. Ya nos podíamos remontar al Antiguo Testamento, en ese protoevangelio del libro del Génesis, donde ya se promete que la mujer y su descendencia le pisarán, ¿verdad?, la cabeza a las serpientes, el vencimiento del pecado. Pero comenzaremos sobre todo con la genealogía de Jesucristo, presentada en el Evangelio de San Mateo, donde ya se nos presenta esa novedad fundamental que viene a la historia de la humanidad, que es Jesús, nacido de María, que es la esposa de José. Jacob, dice, fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. La genealogía de San Mateo quiere presentarnos a Jesús como ese Hijo de Dios que no es nacido de la carne ni de la sangre, sino que será una novedad que va a venir naciendo de María. Toda la genealogía es un engendrarse de seres humanos. Ahora Jesús no es engendrado por José, sino que es nacido de la esposa de José, que es María. María está ahí, la nueva Eva, dando origen a una nueva, la madre, ¿verdad?, de todos los vivientes, dando origen a una nueva humanidad. En la Anunciación, María se nos presenta como la mujer dócil, la mujer dedicada a Dios, he aquí la esclava del Señor, que atenta a su palabra, está dispuesta a cumplir lo que Él le pida. Ante el anuncio
y se revela también, ¿verdad?, como aquella llena de gracia. De aquí se ha desarrollado el dogma de la Inmaculada Concepción. La llena de gracia es la que posee la plenitud del don de Dios, que no puede ser otro que el ser concebida sin pecado original, por ejemplo. Ahí tenemos en la Anunciación a María atenta, viviendo para Dios, y que por lo tanto es beneficiada no por su acción primera, sino por gracia, la llena de gracia, que dedicándose a Dios va a ser capaz de decir sí, sí a lo que Dios le pide, aún en la oscuridad de la grandeza de la que ella es consciente y de esa realidad que se le escapa, y por eso no tiene más remedio que asumir en adoración, aquí la esclava del Señor, el designio que tiene Dios para ella. Desde ese sí de María también a Dios se presenta María con su sí a los demás, con su servicio, con ese gesto de caridad y de ponerse al servicio de los más necesitados. Es la visita de María a su prima Santa Isabel, narrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Y ahí se anuncia a María como la bendita entre las mujeres. Cuando nosotros rezamos el Ave María ya tenemos casi la primera parte hecha desde el Evangelio de San Lucas, el anuncio del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y aquí viene la bendición: bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Es el saludo del ángel y el saludo de Santa Isabel a la Virgen María cuando va, repito, a atender su necesidad. María es aquella que vive no solamente volcada a Dios, sino que también vive en referencia a sus hermanos, especialmente los más necesitados. Nace Jesús, y ahí tenemos que el nacimiento de Jesús se desarrolla en una época y en una geografía muy concreta. Nos está diciendo el Evangelio de San Lucas que el emperador Octavio Augusto realizó varios censos, y uno de ellos coincidió con el nacimiento de Cristo. Jesucristo nace en un sitio muy determinado, entre dos culturas, la cultura judía y la cultura helenística romana. Y ahí tenemos que San Lucas nos está diciendo que acudieron a Belén para empadronarse, y en esa circunstancia ya conocemos cómo se dio el nacimiento de Jesús, donde María estaba encinta y da a luz a Jesús en Belén. Apenas hemos pasado la Navidad y ya vamos entrando en la Cuaresma para celebrar la Pascua, así es el año litúrgico. Pero desde la Navidad vemos también cómo María vive no la grandeza de Dios, o mejor dicho, la grandeza de Dios en la pequeñez, en la pobreza, en aquellas realidades humanas que uno podría pensar que no son propias de Dios. Y sin embargo, María ahí está, guardando todo en su corazón, creciendo y haciendo ese itinerario de fe personal, descubriendo cómo Dios actúa realmente en la historia de los hombres. Y actúa de una forma escondida, actúa en la pobreza, actúa en la impotencia, actúa en el rechazo, actúa en la persecución. Todo eso se va adelantando ya desde los misterios del nacimiento de Jesús, que María es la primer testigo de esa realidad. Todos estos acontecimientos, sin duda, los conocemos por medio de ella. ¿Quién si no ha podido transmitir lo que allí ocurrió y también transmitir el misterio de la vida de Jesús en el itinerario de fe que María está recorriendo? Todos estos misterios de la vida de Jesús se resumen en una palabra que es la que queda para cada uno de nosotros. La Virgen María guardaba todo en su corazón. Y eso se va dando a través del encuentro con los pastores, del encuentro también con los magos. Damos
un paso más en la vida de Jesús que está ligada a la vida de María, o al revés, en la vida de María ligada a la vida de Jesús más bien. Y ahí tenemos la escena de la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, y encontramos a la Sagrada Familia arraigada en la práctica de la religión judía, en la ley de Dios, que van a cumplir. Y en ese cumplimiento se anuncia también la novedad, sea a través del anciano Simeón, de la profetisa Ana, esa nueva realidad en la que Jesús se presenta como luz de todas las naciones. Cumpliendo las tradiciones y las leyes judías, se revela la novedad absoluta que va a traer Jesús. También se revela ya y se anticipa cómo va a ser esa luz, que no va a ser fácil y va a pasar también por el dolor, y ahí esa profecía de la espada que atravesará a María, que se refiere también a la espada de la palabra de Dios, que presenta al corazón optando con Jesús o contra Jesús. Jesús crece y nos presenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, 42, a Jesús con los doctores, y una nueva experiencia de María y José. También ellos vivieron la rebelión del adolescente, pero claro, la rebelión de Jesús no es una rebelión para afirmar su identidad en contra de sus padres, sino en la línea que sus padres le han enseñado. María y José le enseñaron a Jesús a conocer a Dios y a hacer su voluntad. Y ahora Jesús, en esa misma línea educativa, va a dar un paso fundamental en la vida y les va a revelar, bueno, lo que ustedes me han enseñado, yo ahora lo estoy cumpliendo. No saben ustedes que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre. Esa rebelión de Jesús adolescente ante la incomprensión de nuevo de sus padres es una invitación a seguir guardando, meditando en el corazón, y para acoger ese misterio de Dios que se va realizando, actuando humanamente, asumiendo precisamente la humanidad en la naturaleza humana en el seno de la Virgen María, esa grandeza que es incomprensible. María sigue meditándola, sigue acogiéndola para aprender también a cumplir esa palabra. Las bodas de Caná, Jesús ya adulto. No sabemos más de la infancia, algunos han querido, ¿verdad?, saber más. Los evangelios son muy parcos en los datos, porque lo que les interesa es que nosotros acojamos lo que necesitamos para nuestra salvación. Y ese itinerario humano de Jesús con María lo necesitamos para nuestra salvación, pero lo necesitamos en cuanto misterio de salvación, en cuanto que Dios se acerca a nuestra vida en y por medio del Hijo Jesucristo. Y ahí está María acompañándonos. En las bodas de Caná aparece María como sacando de Jesús el primer milagro, como forzando a Jesús a hacer el primer milagro. Eso lo va a expresar San Juan, capítulo 2, 1 a 2, diciendo que todavía no ha llegado su hora, la hora de su gloria. Y sin embargo, María anticipa ya en las bodas de Caná, con el milagro de la conversión del agua en vino, en la anticipación de la gloria de Jesús, esa gloria que se va a manifestar en el Evangelio de San Juan solamente en la muerte en la cruz. Cuando yo seré elevado de tierra, atraeré a todos hacia mí. Ya sabemos que la gloria de Jesús se manifiesta en la entrega de la vida. Las bodas de Caná es el paso también y la sustitución de la antigua alianza por la nueva alianza. La antigua alianza basada en la ley, representada en las tinajas de agua, que son las tinajas de agua preparadas para las purificaciones. Sin embargo, Jesús lo convierte en vino, el vino del amor de la nueva alianza, que va a ser su sangre derramada por nosotros. Santa María
Madre de Dios. Es presentada desde el Evangelio de San Marcos, antes de las parábolas del reino de Dios, de las que ustedes hablaban, ¿verdad? De ese capítulo 4 de Marcos, fundamental, pues María es aquella que cumple la voluntad de Dios. Y ese es el que dice Jesús que es su hermano, su hermana y su madre. Ella, que está meditando lo que ocurre en su corazón, ahora se va a ir convirtiendo en aquella que cumple la voluntad de Dios, que cumple esa palabra de Dios que va meditando. Y es así que Santa María acompaña a Jesús a la cruz. Ella va a cumplir esa palabra de Dios hasta el final. Estaba también a los pies de la cruz, en los momentos más dolorosos del Hijo, siguiendo a Jesucristo. Nos cuentan los evangelistas que se encontró también por el camino hacia el Calvario, y recordaría ahí también cómo una espada le atravesaba el corazón, esa profecía anunciada por Simeón cuando presentaba a Jesús en el templo. Y ya en la cruz es cuando Jesús le dice a su madre, frente al discípulo amado: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Quién no va a ver en este texto que Jesús nos deja a María como madre a todos nosotros? No tiene otra interpretación. A partir de aquel momento, dice el Evangelio, el apóstol la recibió en su casa. ¿A quién representa el apóstol, el discípulo amado? Sino a la Iglesia, sino a cada uno de nosotros, los cristianos, que también estamos al pie de la cruz, como Juan, el discípulo amado, y que nos da precisamente como madre Jesús en ese momento. Tanto es así que una tradición ha conservado la casa donde viviría María, con el apóstol Juan, considerada como la casa de la Virgen María en Éfeso, que es la actual Turquía. Eso es lo que cuenta la tradición, que el apóstol San Juan vivió con la Virgen después de la crucifixión de Cristo, huyendo también de la persecución de Jerusalén. Y es ahí que María, incluso también cuando bajaron a Jesús de la cruz, estaba presente. Le entregaron a su madre a Jesús. ¿Quién no va a pensar en esa gran obra de Miguel Ángel, La Pietà? En ese versículo 38 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando le entregan a María a Jesús bajado de la cruz. Fue enterrado en un terreno que tenía José de Arimatea, nos cuenta el Evangelio, y se trata de un discípulo de Jesús que era seguidor suyo, aunque no lo decía públicamente por miedo a los hebreos. Y es ahí que pide a Poncio Pilatos, gobernador romano, enterrar el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo para que se cumpla así la Escritura. Y tenemos finalmente a Santa María en los últimos libros del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con la resurrección? Ella no fue testigo de la resurrección, ahí nos queda que cada uno lo contemple y lo piense. San Ignacio de Loyola piensa que la Virgen María fue la primera a quien se presentó Jesucristo resucitado. Los evangelios nos dicen que fueron las mujeres, especialmente María Magdalena. Ya hablamos ayer, ¿verdad?, de este tema. Algunos devotos piensan que María no necesitaba que se le presentase, que se le apareciese Jesús resucitado, porque ella sabía que Jesús no de su muerte iba a recobrarla con la resurrección. En fin, ahí queda a la imaginación de cada uno y a la experiencia en lo que le guste pensar. Los evangelios no nos cuentan nada al respecto de a María como testigo de la resurrección de Jesús, pero sí nos cuentan que María estuvo presente, y ahí los Hechos de los Apóstoles, con la comunidad cristiana al recibir Pentecostés, y que estaba perseverando con los discípulos en la oración, en la enseñanza de los apóstoles y por lo tanto también en la misión de la Iglesia. Ahí tenemos a María, la Madre de Jesús, y sus parientes o hermanos, como le gusta traducir, ¿verdad? No hay otra palabra. Entonces, Apóstoles 1, 2, 14.
tenemos a María, por lo tanto, también acompañando, perseverando en la misión que tiene la Iglesia en la historia de la salvación. Y ahí vamos concluyendo. Santa María es Madre de Dios y es Madre de la Iglesia, como nos lo presentan ya los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque trabaja para ayudar a los cristianos, contribuyendo sin duda a la obra de Jesús. Ella colabora en esa difusión de la palabra, esa palabra que ella ha acogido en su corazón y ha podido ponerla en práctica. Ella también colabora con la Iglesia en esa misión de apoyo a los más necesitados, de opción, como llamamos hoy, por los más pobres. Pero la Virgen aparece también al final en el libro del Apocalipsis, que ya sabemos que es la Iglesia que da a luz al Hijo Jesús, pero que en la tradición vemos a esa imagen y modelo de la Iglesia que es María, como una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La Virgen de Guadalupe está ahí representada en esa imagen del Apocalipsis como protectora de los cristianos y ayudando también al nacimiento y al triunfo de Cristo en la historia. Caminemos con María, dejemos que ella entre en nuestra vida. Ella es nuestra madre, ella es nuestro modelo de seguimiento de Jesús, ella nos va a enseñar a crecer en la fe. El rosario es esa herramienta de oración que nos va a ayudar a entrar en la contemplación de los misterios de Jesús, con María, nuestra madre, que nos lleva de la mano. A ella nos encomendamos. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias, Padre Nicolás, por hablarnos de nuestra madre el día de hoy, modelo a seguir. Ella es mujer, ella fue madre, es madre, madre de todos nosotros, madre de nuestro Señor Jesucristo. Y como al inicio de la semana vinimos hablando, nos estuvo explicando sobre las mujeres, sobre Eva, Agar, Ruth, que tuvieron la presencia de nuestro Señor, que sentían la ayuda de Él, que se comunicaba. Pero ayer, cuando escuchamos de María Magdalena y de la Samaritana, estuvieron ellas compartiendo con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted nos mencionaba, nosotros sentíamos como esas mujeres pudieron recibir la palabra de Dios, su amor personalmente. Pero a María, el día de hoy, ella lo tuvo en su seno, ella lo tuvo en su vientre, ella caminó con Él, ella estuvo al pie de la cruz y está hoy con nosotros. Hablar de María, como usted también nos lo dijo al inicio de esta reflexión, es difícil pues ponerlo en tan poquito tiempo, ¿no? Porque es toda una vida de enseñanza, de amor, de aprender de ella. Qué importante para nosotros. Mire que nos fue llevando de poquito de todo desde el inicio, desde la anunción, nos estuvo explicando de nuestra Madre María y hasta el final, ¿no? Pero nosotros podemos vivirlo siempre que recemos el Santo Rosario, contemplativo, ¿no? Recordar lo que ella pasó, lo que ella vivió, para nosotros seguir su ejemplo de vida, de mujer misionera, peregrina de la paz. Y definitivamente la nueva Eva. Qué importante para nosotros fue saber desde esta semana, desde el lunes, saber de Eva, para saber conectarnos, para saber decir dónde nos quiere Dios, qué quiere de cada uno de nosotros. Padre Nicolás, muchísimas gracias. Yo le pido que por favor nos unamos en oración, haga una oración por todos nosotros los que recibimos este mensaje, hombres y mujeres, para seguir a nuestra María, a nuestra Madre María como modelo, a ella como lo hizo con Jesús, recibió, confió en nuestro Señor desde el principio con ese sí, con ese fiat, y de ahí se entregó a Él, lo amó y hasta el momento ahora ella está atentos a cada una de nuestras necesidades, siempre está con nosotros. Así que una oración para poder concluir con ella el día de hoy y después podemos comentar un poquito. Oramos en este día especialmente recurriendo a María como Madre nuestra por todas las mamás, por todas esas mamás. Y voy a empezar por las mamás más necesitadas, que son aquellas mamás que piensan que no tienen que tener a su hijo. Esas mamás que en un momento determinado de la vida, pues ya
tienen contacto con una nueva vida en su seno y se sienten tentadas de no tenerlo por las circunstancias humanas en las que ellas han procreado a ese hijo. Oramos por ellas, por sus indecisiones, oramos para que se den cuenta que hay una nueva vida que viene respetada, que toda vida humana desde el inicio es amada y viene a este mundo, a lo mejor no querida por nosotros los seres humanos, pero sí querida por Dios. No hay vida humana que venga a este mundo, en las circunstancias o situaciones que venga, que no sea amada y querida por Dios, porque Él ya ha pensado en esa vida desde la eternidad. Oramos por todas esas mamás indecisas. Oramos también por todas esas mamás que no comprenden los itinerarios de sus hijos. No tanto quizás por el misterio y la grandeza que ellos cumplen, sino por la miseria del pecado. María guardó en su corazón ese gran misterio de vida que hay en ella, que es el misterio del Verbo encarnado. Muchas madres tienen que vivir el misterio de la miseria humana en sus hijos y viven desesperanzadas, viven con dolor, para que no pierdan la esperanza. María nos enseña a acoger el misterio de la vida, en ella el más grande. Quizás en muchas mamás es el misterio más bajo y a lo mejor es un misterio doloroso que no comprenden, pero ahí está María, que les ayudará a acoger ese misterio de vida misteriosa humana, la de sus hijos que a lo mejor pasan por momentos difíciles, que sufren, que consideran que han tomado malos caminos. Oramos también por todas ellas y oramos también por todas las madres que están ayudando a sus hijos a crecer humanamente junto con sus maridos o solas, y oramos para que puedan hacerlo de una manera adecuada, para que con su educación humana también puedan transmitirles esa fe en Dios, transmitirles esa posibilidad de responder a Dios como María hizo con un sí. Por todas las mamás oramos en este momento y por cada uno de nosotros. A Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros.